Bien, vamos a continuar entonces con esta tercera y última parte. En este momento vamos a hacer referencia al dramaturgo argentino Armando Discépolo y su obra, ¿sí? También vamos a caracterizar al grotesco criollo, puesto que Armando Discépolo fue el creador de este subgénero dramático. En primer lugar, vamos a hacer un breve repaso por su biografía. ¿Quién fue Armando Discépolo? Armando nació el 18 de agosto de 1887 en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Fue hijo de Luisa de Lucci, porteña de progenitores genoveses, y de Santo Discépolo, músico napolitano. Fue uno de los dramaturgos argentinos más importantes, creador y máximo representante, como dije, del grotesco criollo, género nacido a partir del sainete que ahonda en los problemas de los inmigrantes. Se crió hablando italiano y escuchando las anécdotas de los miles de inmigrantes llegados a Buenos Aires después de la segunda mitad del siglo XIX, material que luego utilizaría para su producción dramática. Fue autodidacta, dejó la escuela en sexto grado y luego de la muerte de su padre en 1906 y de su madre 4 años más tarde, debió encargarse de llevar adelante a su familia trabajando en distintos oficios. Se propuso ser actor y, fascinado con la escena, a los 18 años comenzó a dedicarse al teatro. Su carrera de autor dramático comenzó a los 23 años con la obra Entre el Hierro del año 1910, obra que abre el cauce de la dramática discepoliana y que concluye con Relojero de 1934. Su etapa creadora entonces va de 1910 a 1934 y desde allí hasta su muerte, Discépolo se dedicó a la dirección teatral poniendo en escena obras de distintos directores nacionales y europeos. En cuanto al grotesco criollo, y en especial tres de las obras que vamos a leer, que son Mateo, Estéfano y Relojero, hay una aguda observación sociológica que constituyó una mirada dramática acerca de los avatares de los inmigrantes, como habíamos planteado en el primer video donde hablábamos del contexto histórico. La acción no transcurre en patios de conventillo o al aire libre, como ocurre en el sainete, sino en el grotesco criollo se va a dar en interiores y los personajes son inmigrantes de origen italiano, en su gran mayoría. Bien, una vez que pasamos por la biografía de Armando, vamos a ver cuál fue su producción teatral. Vamos a ver una pequeña reseña de de la producción de su obra dramática. Como podemos observar, trabajó de manera individual en la creación dramática, pero también de forma colaborativa. De manera individual, observan ahí, tiene varias obras teatrales. La que nos va a interesar a nosotros en esta clase son Mateo, que es del año 1923, Estéfano, que es del año 1928, y como dije, Relojero, que es la última, de 1934. En colaboración con su hermano Enrique Santos Discépolo, solamente escribe El organito, desde que es del año 1925. En colaboración con Rafael de Rosa y Mario Folco, va a escribir El novio de mamá, 1914, El movimiento continuo, 1916, Conservatorio La Armonía, 1917, El clavo de oro, 1920. Y finalmente, en colaboración con Federico Mertens, El patio de las flores del año 1915. Ahora vamos a ir a lo grotesco. De manera general vamos a caracterizar este término eh,
cómo es que se lo define, de dónde proviene, y después vamos a ver cómo es que aparece en el teatro. Es decir, primero vamos a hacer una caracterización de lo grotesco en el arte en general y cómo se va a ver desarrollado en el teatro. Y después, particularmente con Armando Discépolo, cómo lo traslada a la escena local, convirtiéndolo en el grotesco criollo. Bien, según el diccionario de la lengua española, ubica el origen del término en Italia, ¿sí? Entonces proviene de Italia el término y dice que grotesco, del italiano grotesco, derivado de grota o gruta, que significa ridículo, extravagante, irregular, grosero y de mal gusto. Este término nace en la historia del arte, como dije, para designar a ciertas pinturas ornamentales halladas en Italia a fines del siglo XV y cuyo estilo rápidamente se difundió entre los pintores renacentistas. Es interesante en este punto destacar la conexión que desde los orígenes tiene o ha establecido el grotesco con lo cómico, hasta tal punto que a veces se lo clasifica a menudo entre otras de sus formas, ¿sí? De la forma de lo cómico, como la sátira, la ironía y la burla. Sin embargo, hay una diferencia, existe una diferencia, puesto que lo cómico anula la grandeza y la dignidad de la realidad, pero sin ponerla en duda. Es decir, que provoca en el espectador un sentimiento de superioridad ante lo que se ha representado o de complicidad con quien está haciendo esa broma, ¿sí? En cambio, el grotesco, por la presencia simultánea que va a tener de lo cómico y de lo trágico, le va a impedir al receptor situarse en cualquiera de los terrenos seguros, tanto de la tragedia como de la comedia, y llorar o reír sin trabas, ¿sí? Va a tener ese impedimento. Por el contrario, entonces, lo que pasa es que la risa será ahogada por la angustia o el dolor y sonreirá mientras llora. En este momento podríamos hacernos una pregunta, entonces, y es preguntarnos acerca de qué impulsa al creador a utilizar el grotesco para expresarse. Entonces decimos que una obra de arte manifiesta en general la conformidad que el autor tiene con el mundo en el que vive, o bien la derrota que asume ante la imposibilidad de transformar un mundo que ya está destruido. El creador, entonces, que utiliza el grotesco, representa una tercera posición frente a esa realidad, a la anterior mencionada. Comprometido con ella, expresa un mundo desquiciado, pues cree en la posibilidad de un mundo armónico. Es por ello que el grotesco es una de las formas más comprometidas de comunicar el mundo y el hombre. Bien, como dijimos entonces, hemos hecho una caracterización general del grotesco, del término, cómo se introduce en el arte, cómo surge del arte, y vamos a pasar ahora al grotesco en el teatro, es decir, cómo se da lo grotesco en el teatro. Aparece por primera vez en el teatro con el romanticismo. Víctor Hugo, en su prefacio a Cromwell del año 1827, introduce el término grotesco para designar una forma de expresión artística que combina lo deforme con lo sublime. Y agrega, lo grotesco representa la parte material del hombre y lo sublime el alma. Reaparece luego esto de lo grotesco con el expresionismo, que lo utiliza para expresar la naturaleza bestial que aflora bajo la apariencia social del hombre, ¿sí? La naturaleza bestial del hombre, perdón. Entre el año 1916 y 1925 surge en Italia entonces el teatro del grotesco. Se inicia este movimiento con el dramaturgo Luigi Chiarelli,
que en el año 1916 estrena la obra La máscara y el rostro. Presten bien atención al título que lleva esta obra. Lo van a seguir otros dramaturgos y el más difundido en nuestro país, Luigi Pirandello, con la obra El gorro de cascabeles del año 1917, entre otras obras que va a tener, podemos destacar cómo es que surge este teatro del grotesco. El teatro del grotesco se funda entonces en la idea de que el hombre posee una máscara o apariencia, como vemos con la obra de Chiarelli que mencionamos anteriormente. Máscara que le permite vivir en sociedad, bajo la cual se oculta el verdadero rostro íntimo. Lo grotesco se produce cuando ese individuo, por diferentes razones o circunstancias, intenta hacer coincidir máscara y rostro simultáneamente. El conflicto entonces se va a establecer entre la máscara, por ejemplo, de escribiente, de galán, de funcionario, de doctor, de esposo, y el rostro, es decir, el cobarde, el humillado, el soberbio, etc. Pirandello, en la obra mencionada El gorro de cascabeles, expresa claramente esta antítesis que venimos describiendo. Dice Ciampa, el protagonista de esta obra, cito textual: la guerra está en los dos títeres, lo que mencionamos hasta aquí como máscara, ¿sí? El títere marido y el títere mujer. En su interior se tiran de los pelos, se quieren meter los dedos en los ojos. Sin embargo, apenas salen afuera, caminan del bracete. Todo el público, que al verlos pasar, se aparta unos a este lado y los demás al otro, entre sonrisas, sombrerazos y reverencias. Y los dos títeres disfrutan, hinchados de orgullo y satisfacción. Bien, una vez entonces que hemos caracterizado lo grotesco de manera general, vamos a pasar al grotesco criollo. Primero vamos a ver cuáles son los antecedentes de este grotesco criollo que surge con Armando Discépolo. Bien, ¿qué podemos decir entonces respecto de el antecedente? Cuando analizamos el fenómeno teatral que acompaña al proceso inmigratorio, ese que hablamos en el primer video, lo caracterizamos como un espejo de costumbres que va reflejando a lo largo de 40 años la nueva formación de una nueva identidad nacional, ¿sí? Como lo vimos planteado en el primer video, por qué es tan importante contextualizar la obra, el autor, para poder entender el contenido, la temática. Seguimos entonces. La realidad es que el teatro conlleva una carga suficiente de dolor y desesperanza como para que la risa sea quebrada a menudo por la nota trágica, ¿sí? En el género chico, una serie de piezas ya van a testimoniar tempranamente la miseria, la injusticia social, la soledad, la corrupción. Fue Carlos Mauricio Pacheco el primero en utilizar lo grotesco, haciendo irrumpir lo trágico en lo risueño cotidiano. Su sainete, Los disfrazados, fíjense el título, del año 1906, plantea con claridad la contradicción entre la máscara, que es el disfraz, y el rostro, que son los sentimientos íntimos. El conflicto que está encarnado en Don Pietro, el protagonista, se repite ampliado entre los habitantes del conventillo y en toda la sociedad porteña, pues es carnaval en el desarrollo de la obra, ¿no? Bajo las máscaras alegres y el relumbrón de los trajes se percibe por instantes el rostro patético del hombre. Dice, y cito textual: pasaban los payasos haciendo morisquetas, una punta de mascarones raros metiendo ruido. Los coches iban a entrar en la fila.
un campanilleo que aturdía y a cada momento los gauchos rascando las piedras con las espuelas. Y él seguía hablando y de repente me pareció que tenía razón, que todo aquello era el mundo, un mundo de locos y encaretados. En 1921, Armando Discépolo, en colaboración con Rafael José de Rosas, escribe un sainete en un acto y 3 cuadros que titula Mustafá. Comienzan a perfilarse así en esta obra las características del grotesco criollo. Me voy a detener en Mustafá para que vean cómo se empiezan a dar estas características, que las vamos a ver mejor luego cuando analicemos. En esta clase yo voy a elegir Estéfano, cómo se dan las características del grotesco criollo, para que después ustedes puedan hacer lo mismo con las otras 2 obras restantes, que son Mateo y Relojero. Bien, el protagonista, como dijimos, se llama Mustafá, que es un turco vendedor de baratijas que habita con su familia en un conventillo. El turco ha comprado a medias con un vecino, el italiano Gaetano, un billete de lotería. El billete sale premiado, pero el turco niega tenerlo. En un instante ha comprendido que si traiciona al socio puede regresar a la patria añorada, fíjense el tema de la añoranza, y escapar de la miseria. Toda una noche persiste en el engaño. Derrotado por el asedio del italiano y por los propios nervios, confiesa a la familia su acción. Los hijos deciden devolver el billete a Gaetano, pero cuando van a buscarlo descubren que se lo han comido los ratones. Mustafá, la obra teatral, que va a mantener del sainete, de donde deriva el grotesco criollo, la brevedad, la ubicación de la intriga en el conventillo, los personajes inmigrantes, fíjense que hay un turco y un italiano, el uso de las jergas de la inmigración, la agilidad de la intriga, la comicidad montada sobre el lenguaje y la expresión corporal y la pintura de costumbres, pero sobre todo una visión o una versión optimista de la propia realidad, ¿sí? Es decir, que acá con Mustafá se empiezan a perfilar aquellas características que van a ser propias del grotesco criollo. Bien, continuamos entonces, vamos ahora a ir a las características propias del grotesco criollo. ¿Cuáles son las características generales? Vamos a ver ya directamente lo que es el grotesco criollo, las características generales, para luego pasar a ver estas características cómo se van a dar en la obra que les dije que en esta oportunidad vamos a analizar, que es Estéfano. Bien, ¿cuáles son esas características y cómo se dan en los temas? El tema básico va a ser o es el dinero, o mejor dicho, su ausencia, es decir, la ausencia de dinero. Y asociados a él van a ir el fracaso, el desamor, la disolución familiar, la corrupción, el delito, la miseria, la humillación, la prostitución. Los personajes del grotesco discepoliano trabajan como esclavos y solo obtienen en pago miseria y agotamiento. Por otra parte, todo esto relacionado con el tema, ¿no? Los hijos no son el báculo de la vejez, sino que se alzan contra el padre, cuestionan la escala de valores que tienen estos, o sea, los padres, o los abandonan. Sobre las hijas va a pesar siempre la amenaza de la prostitución. Recuerden que, asediadas por la miseria, recurren generalmente a este oficio, digamos. Por su parte, la sociedad no estimula al esforzado héroe del grotesco, sino que lo margina, lo desprecia o lo persigue. Todas estas características las vimos cuando hicimos hincapié en el contexto en el primer video. Bien, en cuanto a la construcción dramática, ¿qué podemos decir?
que el grotesco está construido del mismo modo, de manera similar a la tragedia griega. Cuando comienza la intriga ya estamos a un paso del desenlace. Y esto es posible porque la acción ha comenzado mucho tiempo atrás y solo nosotros como espectadores asistimos a la agonía final del héroe. Generalmente es un hecho exterior al personaje el que sirve como resorte, el que hace saltar la intriga hacia el desenlace. En Mateo, por ejemplo, es la comisión de un robo. En El Organito, que es una de las obras, la incorporación del hombre orquesta a la empresa familiar. Y en Mustafa, el robo del billete. Si bien el héroe, ¿sí?, el protagonista, intenta en el nivel de la intriga escapar a ese destino, la situación ya se ha tornado irreparable. Pues la disolución familiar, el fracaso, el cansancio lo han ido carcomiendo poco a poco. Ya es viejo este protagonista y no se da cuenta, y aunque no lo sepa, ya está derrotado. Esta inevitabilidad del destino vuelve más trágica su agonía final. La corta duración de la pieza concentra entonces ese efecto. En cuanto a los personajes, son inmigrantes, como dijimos, en su mayoría de origen italiano. Esto quizá por el simple hecho de que hayan sido los más numerosos que arribaron a estas tierras o los más fracasados, como dice acá el texto que yo he consultado para este análisis. Generalmente sus nombres titulan las obras, ¿sí?, los nombres de los personajes, señalando claramente al personaje en quien se va a encarnar el conflicto. A veces el nombre también señala el oficio del protagonista, como en el caso de la obra Relojero, o el instrumento de trabajo que utiliza el protagonista, como en la obra El Organito, vinculando así estrechamente personaje y trabajo. Fíjense cómo es la característica algo grotesco en esta parte. La apariencia de los personajes es generalmente grotesca. Están caracterizados como fantoches, un poco bestias, un poco muñecos, un poco hombres, digamos un poco de todo. La apariencia grotesca además es reforzada o se refuerza por el movimiento. La posición erguida y el desplazamiento orientado se van a ver reemplazados por andares bamboleantes, movimientos torpes, porrazos. El personaje se va a completar con el lenguaje, que produce con maestría, o que reproduce, mejor dicho, con maestría, el habla ítalo-criolla, mezclada con términos vulgares y con el lunfardo. El lenguaje entonces refuerza las diferencias entre padres e hijos. ¿Y esto por qué? Porque los padres sufren la nostalgia de aquella patria que dejaron atrás. Y los hijos, en cambio, tratan de adaptarse mediante el lenguaje rápidamente para no ser reconocidos como inmigrantes. Recordemos lo estigmatizante que fue ser un inmigrante en este periodo de la historia que estamos hablando, ¿sí?, contextualizando siempre la obra. Bien, en cuanto al espacio, las historias se ubican en los conventillos y suburbios de Buenos Aires, pero ahora la calle o el patio del convento, con su profusión de personajes, es decir, con esa aglomeración de personajes, van a ser reemplazados por la pieza, donde se va a amontonar la familia. Es decir, que es un escenario, ¿cómo podemos decir? Es una escenografía apretada, ¿sí? La escenografía, por su parte, es realista, denota la situación económica y las actividades de la familia. Los cuartos están repletos de objetos, de muebles, las paredes cubiertas de manchas u ornamentos viejos y estropeados. Finalmente, vamos a hablar del tiempo, cómo se da. El tiempo de la representación es breve, generalmente una hora y media. El tiempo está en estrecha relación con la construcción dramática analizada anteriormente.
De esta forma vamos a pasar entonces a lo que es el grotesco criollo, pero analizado e interpretado en la obra Estéfano. Bien, en cuanto a Estéfano, que es un grotesco criollo, como bien decimos, es del año 1928, es un grotesco en un acto y que contiene un epílogo. Constituye quizá una de las mejores obras de Armando Discépolo. La construcción dramática, podemos decir que Estéfano es quizá una de las mejores obras de Discépolo, ¿sí? Su estructura corresponde a los de los grotescos analizados anteriormente, es decir, a las características generales. Un acto, que es la última batalla del héroe, grotesco, y un epílogo donde se asiste a las consecuencias de la obra anterior, es decir, a toda su vida. Estéfano, como bien señala el título, es el protagonista. En este caso, hablamos de una obra titulada con el nombre del protagonista. Para realzar la importancia de este personaje, el autor prepara su entrada en escena, pero lo hace con la aparición paulatina del resto de los miembros de la familia. Es decir, que primero van a ir apareciendo los demás personajes, como son los padres de Estéfano, Ñeca, Radamés, Margarita y Esteban. Todos, de manera directa o indirecta, se refieren a Estéfano. Entonces, cuando éste hace ingreso en escena, nosotros casi ya lo conocemos. Bien, en cuanto a las diferentes fases por las que pasa Estéfano, podemos decir que esta primera fase sería cómo nosotros conocemos a Estéfano, que es a partir de la entrada en escena primero del resto de la familia y luego él. Hay una segunda fase que nos muestra a Estéfano enfrentado con su pasado, con los padres, con Italia, con los primeros triunfos, con la perspectiva que él tenía de éxito cuando arriba a estas tierras. Hay una tercera fase dentro de la obra que es el presente, que es Radamés, el hijo bobo, Ñeca, que es la hija llorona, Ofelia, Atilia y Aníbal, los hijos de la pobreza, Margarita, la esposa acusadora, bajo la máscara de resignación, el despido de la orquesta. ¿Sí? Hay una cuarta fase, la marca esta fase la llegada de Pastore, que es el discípulo amoroso que le trae al maestro instrumentaciones para que pueda sobrevivir. Y la noticia que lo mata a Estéfano. Lo han echado de la orquesta, pues ya no sirve. El epílogo, que es el final de la obra, nos muestra la muerte física de Estéfano. Antes de terminar, se enfrenta con su familia, cohorte de acusadores que hacen pesar sobre él, sobre Estéfano, toda su infelicidad. De este modo vemos cómo lo familiar, lo cotidiano, las personas queridas cobran una dimensión amenazante, casi siniestra, al impedir la realización del héroe. ¿Sí? O sea, ustedes van a leer la obra, no se las quiero expoliar, van a ver por qué es que les hablo de estas fases por las que pasa Estéfano durante el grotesco. ¿Sí? Bien, pasamos ahora a lo que es el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio de la intriga se van a encontrar concentrados. Unos pocos días, una habitación de una vieja casa de barrio, que es a la vez comedor, cuarto de estar y de trabajo, de noche dormitorio y cuando llueve tendedero. ¿Se dan cuenta de esto de que hablábamos de la escenografía apretada, de esa pieza donde concurren todos los personajes, la intriga, el conflicto, todo? La decoración denota pobreza.
En cambio, el tiempo de la acción es prolongado. ¿Por qué? Porque nos habla de toda la vida de Stefano. El espacio de la acción es el rincón de la izquierda, donde Stefano tiene su mesita para musicalizar. En este espacio restringido se va a sintetizar su vida, su esperanza y su frustración. Y allí es donde recibe el golpe final de la noticia de que ha sido despedido de la orquesta. Bien, vamos ahora a ver cómo se da lo grotesco en relación a cómo se manifiesta la presencia de lo grotesco simultáneamente entre lo cómico y lo trágico. Entonces es que podemos hablar de que son grotescas las situaciones, los personajes y el lenguaje. ¿Por qué? ¿Por qué son grotescas las situaciones? Son grotescas casi todas las situaciones en las que participa Stefano, que es nuestro protagonista, ya que él es grotesco. Dice, serio, parece que llorara y al sonreír, que sonríe fácilmente hasta cuando va a llorar, sus ojos de párpados pesados se agrandan expresivos socarrones. Cita textual. Lo grotesco entonces surge de contrastar la tragedia de su vida con la comicidad de las situaciones en las que él participa, como dijimos. Tal va a ser la escena en donde juega con Pastore, en la que se burla de su discípulo sarcásticamente, mientras éste sabe y el espectador sospecha que ha tocado fondo. Más impactantes por su patetismo son las escenas en las que Stefano retorna a su casa cantando, borracho, trastabillando, y en la escena final de su muerte, en la que con torpeza, la torpeza de sus movimientos lo van a asemejar a un títere. Bien, vamos a ver ahora el tema de lo grotesco en los personajes. Los personajes parecen monigotes ridículos, tales la pareja, por ejemplo, de María Rosa Alfonso, contrastantes en sus líneas y en sus movimientos. Ambos se mueven dificultosamente. A medida que Stefano se va destruyendo, los padres van perdiendo para él, para Stefano, esta primera apariencia. Se va degradando hasta convertirse la madre en una bruja y el padre en una triste réplica del emperador Marco Antonio. Eso ya lo van a ver con más claridad cuando hagan la lectura de la obra. La expresión corporal de los personajes va a reforzar el efecto grotesco, porque por la torpeza, por las caídas, los movimientos fallidos que nos recuerdan a los payasos o a las marionetas. Un ejemplo muy bueno de esto lo vamos a tener en la escena en que Stefano regresa borracho a la casa tiempo después de haber sido despedido, ¿sí? Es la escena que va a proceder, que es anterior a la de su muerte. Hay que hacer una aclaración acá, que es que uno de los personajes, que es Esteban, el hijo poeta de Stefano, es el único que escapa a la caracterización grotesca de estos personajes. ¿Y por qué? Porque es en quien Stefano tiene cifradas sus esperanzas de realización, ¿sí? Aquello que él ve frustrado en su propia persona como artista, lo deposita esa confianza en su hijo. Por eso este personaje escapa a esa caracterización grotesca. Finalmente vamos al grotesco en lo que es el lenguaje, ¿sí? La comicidad verbal, reforzada por el uso de la jerga ítalo-criolla, como dijimos, nombra una realidad angustiante y por lo mismo el efecto es grotesco. Hay un parlamento de Alfonso que es destacable, que ya lo van a poder leer, cuando le recrimina al hijo su fracaso. Alfonso, que es el padre de Stefano. Van a poder apreciar cómo se dan las exageraciones, la dificultad para articular palabras, el uso de canciones infantiles que revelan la destrucción psíquica del personaje. Por ejemplo, cuando Stefano vuelve a borracho a su casa y se enfrenta con Margarita y le hace una serie de recriminaciones.
Bien, hasta aquí entonces el análisis de lo grotesco, como dijimos, en estos tres aspectos, en las situaciones, en los personajes y el lenguaje. Finalmente, vamos a ver cuál es el tema de la obra. Como ven que la tenemos enunciado allí, es la frustración de la vocación artística. Esto debe haber sido una realidad muy frecuente en la Buenos Aires de principios de siglo, ¿sí? Del siglo al cual estamos haciendo referencia, que es principios del siglo XX. ¿Y esto por qué? Por las exigencias de una sobrevivencia dificultosa, como hablamos en el primer video. Recuerden todas las vicisitudes, todos los desencuentros y los de, ¿cómo podemos decir? La desilusión que se llevó el inmigrante con esa promesa de venir a hacerse la América. Cuando llegó acá se encontró con que no era tal. Es así entonces que debe haber habido más de un artista que ha visto su frustrada, su vocación, su canto, su aspecto creador, digamos. Es quizá por compartir esta vocación artística por parte del autor o las dificultades, es que el tema aparece con mucha frecuencia en el teatro. Bien, de esta manera, delineando el tema que se da dentro de esta obra, es que se titula Estéfano, doy por concluida esta tercera y última clase. Espero que haya sido clara, espero que la hayan disfrutado, que disfruten de las lecturas de este gran dramaturgo argentino, al igual que la de Florencio Sánchez, de la figura de Florencio Sánchez, que marcan toda una época dentro de la literatura nacional, en el género dramático, como vemos en esta parte, y que también nos sirve para ver que son un fiel reflejo de todo lo que fue esa etapa del aluvión inmigratorio.